¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras sesiones de electromediciones. Ya hemos visto electrocardiografía, electroencefalografía y en esta ocasión vamos a abordar el tema de electromiografía y un poco de electrooculografía. Bien, entonces, la electromiografía es una técnica que permite registrar los potenciales eléctricos desarrollados en los músculos estriados como respuesta a un estímulo eléctrico que llega a través de los nervios motores y se utiliza para evaluar la salud de los músculos y las células nerviosas que los controlan, las neuronas motoras. Los resultados de la electromiografía pueden revelar una disfunción nerviosa, una disfunción muscular o problemas con la transmisión de señales de nervios a músculos. Las neuronas motoras transmiten señales eléctricas que hacen que los músculos se contraigan. En la electromiografía se utilizan electrodos invasivos y no invasivos para traducir estas señales en gráficos, sonidos o valores numéricos que después interpreta un especialista. En un estudio de conducción nerviosa, otra parte de la electromiografía, se utilizan los electrodos de superficie para medir la velocidad y la intensidad de las señales que se desplazan entre dos o más puntos. Vean, por ejemplo, aquí con un dispositivo que puede aplicar un impulso eléctrico y con su cronómetro interno detecta a través de su electromiógrafo la velocidad de conducción de un punto a otro. Se realiza una electromiografía si el paciente tiene signos o síntomas que podrían indicar un trastorno nervioso o muscular. Estos síntomas pueden incluir los siguientes: hormigueo, entumecimiento, debilidad muscular, dolor o calambres musculares, ciertos tipos de dolor en las extremidades. Los resultados de la electromiografía son necesarios para ayudar a diagnosticar o descartar ciertas enfermedades como las siguientes: trastornos musculares como distrofia muscular, enfermedades que afectan la conexión entre el nervio y el músculo, trastornos de los nervios que se encuentran fuera de la médula espinal, nervios periféricos, como neuropatías periféricas, trastornos que afectan las neuronas motoras del cerebro o la médula espinal, y trastornos que afectan la raíz de algún nervio. Por ejemplo, aquí este es un estudio de neuroconducción sensitiva del nervio mediano por el túnel carpiano. Esta es una estimulación superficial del nervio mediano en la muñeca. Se envía un pulso a través del túnel carpiano a la mano y activa los músculos específicos y las estructuras sensoriales alimentadas por el nervio. Vean, aquí es donde se aplica la electroestimulación. Aquí está el nervio mediano y que, bueno, creo que todos nos hemos oprimido en este punto en la muñeca. Y aquí tenemos electrodos superficiales que van a detectar la respuesta, como se ve en este monitor. Vemos el pico de la respuesta, el origen de la estimulación y se mide el tiempo de la estimulación.
Aquí tenemos una vista transversal del túnel carpiano indicando dónde está el nervio mediano, y el concepto importante es la latencia, es decir, el retardo de tiempo. Esto es la medida de la velocidad nerviosa dentro del túnel carpiano. Un retardo prolongado es indicativo de una disfunción del nervio mediano. Los músculos estriados son los efectores de la motilidad voluntaria. Las fibras musculares estriadas son células alargadas con bandas claras y oscuras alternantes, las estriaciones, debidas a la disposición longitudinal y paralela de las proteínas contráctiles en su interior, que probablemente ustedes ya lo conocen por sus cursos anteriores de fisioanatomía. El sistema nervioso central codifica el grado de contracción de las fibras musculares según la frecuencia de impulsos nerviosos de las motoneuronas alfa, cuyos cuerpos se sitúan en las astas anteriores de la médula espinal. Si recuerdan ustedes, aquí tenemos las células alfa y tenemos los usos neurotendinosos, neuromusculares, en fin, que son sensibles, por ejemplo, como un arco reflejo, de modo que aquí llega los impulsos sensitivos y inmediatamente se desata una respuesta motora, ¿verdad? Aquí son las células alfa y también tenemos efectores de este tipo. Vean, esta es una fibra nerviosa y que inerva muchos filamentos musculares, como lo vemos acá, de modo que una fibra nerviosa puede inervar varias fibras musculares, y a este conjunto se le llama unidad motora o placa motora terminal. Pero es el concepto muy utilizado de la unidad motora. Los impulsos nerviosos son potenciales de acción de las motoneuronas que se transmiten a las células musculares a lo largo de sus axones, las ramificaciones terminales de estos y las uniones neuromusculares. El conjunto que forma una motoneurona alfa y las fibras musculares inervadas por ella se conocen como unidad motora y constituye la unidad anatómica y funcional del músculo. El número de fibras musculares de la unidad motora varía según los músculos. Hay músculos muy grandes y muy pequeñitos. Desde muy pocas en los músculos oculomotores, que requieren finos ajustes, hasta varios centenares en los grandes músculos de las extremidades inferiores. Vean, aquí tenemos respuestas típicas obtenidas con los electromiógrafos. De modo que eventualmente ya ustedes dominan los amplificadores de instrumentación, de modo que aquí tendríamos dos entradas. Este sería un amplificador de instrumentación, ¿de acuerdo? No es un solo amplificador operacional. Perdón. Permítanme borrar esto porque me salió muy mal. Entonces, ustedes ya dominan bastante bien el diseño de filtros, de modo que la idea es obtener las señales musculares con los amplificadores de instrumentación y los filtros que ustedes desarrollen
de modo que se puedan visualizar de esta forma para, respuestas ligeras y respuestas con mayor intensidad, como vemos acá. Ok. De modo que según el número de unidades motoras accionadas, vamos a tener intensidades diferentes. Vean, aquí tenemos un buen filtrado, de modo que el ruido es muy pequeñito respecto a la señal. Aquí tenemos otra fotografía donde vemos las respuestas musculares. Sin embargo, a este electromiógrafo aún le falta algo de filtraje, porque en este segmento no hay una contracción muscular, pero sin embargo hay mucho ruido, que casi es seguro que gran parte de este ruido es de la señal de 60 Hz de la línea. Vean, aquí como hemos comentado, se pueden hacer mediciones de conducción nerviosa y de velocidad de propagación. De modo que aquí tendríamos un electroestimulador y de modo que aquí se da el estímulo y se mide el tiempo que tarda en propagarse, por ejemplo, a este punto de la mano, censándolo con un electromiógrafo, ¿verdad? De modo que se miden estos tiempos. Por ejemplo, aquí son 300 milisegundos. Vean de aquí a acá. También se hacen estudios de este tipo, de modo que aquí se aplica la electroestimulación en el dedo meñique de la mano. Y aquí tenemos 3 electromiógrafos con los cuales vamos a poder ver desde el origen de la señal de electroestimulación y el tiempo que tarda observando la respuesta en este punto y en este punto. De esta forma. Bien, específicamente hablando, lo típico son estudios de velocidad de conducción motriz. Se mide fácilmente en los siguientes nervios: en el mediano, ulnar, peroneal, común y tibial posterior. Según tablas de valores normales, según la edad, suelen estar comprendidos entre 49 y 66 metros por segundo. Se obtiene estimulando en 2 puntos el nervio. La distancia entre los puntos, en metros, se divide por la diferencia de latencia entre ambos puntos. También depende de la temperatura, alrededor de 5% por grado centígrado. Y es de esta forma, de modo que se da un impulso, una estimulación eléctrica en este punto y se miden los potenciales en otros puntos cercanos. De modo que aquí tenemos el origen del impulso y vemos que, por ejemplo, aquí obtendríamos la respuesta máxima en este punto y acá tendríamos la respuesta máxima en este punto.
También se hacen estudios de velocidad de conducción sensitiva. Se mide fácilmente en los nervios mediano, ulnar y utilizando electrodos de estimulación en forma de anillo aplicado en los dedos. Vaya, como unos anillos que se ponen en los dedos y ahí se hace la estimulación, la electroestimulación. También se puede medir en el nervio tibial posterior. El nivel de estimulación debe mantenerse inferior al de las fibras motrices. Las respuestas obtenidas tienen amplitud muy inferior a las motrices. Por ello se emplea a menudo la promediación. Es decir, los pulsos de electroestimulación hay que evitar que accionen a los músculos. Es solamente para hacer la medición sensitiva. Los valores normales son del mismo orden de magnitud de la velocidad de conducción motora. Vean, por ejemplo, aquí se pueden dar estímulos en diferentes puntos y se miden las conducciones que se obtienen hasta este punto. De los usos de la electromiografía. Pues es para estudios de nervación, desórdenes de la neurona motriz, en neuropatías periféricas, en bloqueo neuromuscular, en enfermedades musculares en general. De las consideraciones técnicas, las señales electromiográficas varían de acuerdo al tamaño y lugar del músculo, pero en general están entre 0.1 y 5 milivoltios. A veces en músculos mayores puede llegar hasta 10 milivoltios. El rango de frecuencia de estas señales pues va desde la DC, desde 0 Hz hasta 10 kHz, que para electromiógrafos de monitoreo de uso rutinario se puede utilizar hasta los 500 Hz. Ya para tener un electromiógrafo con un ancho de banda hasta 10 kHz suele utilizarse más para estudios de respuestas farmacológicas, ya para estudios muy específicos, pero para estudios rutinarios puede llegar hasta los 500 Hz. Una impedancia de entrada de los amplificadores de instrumentación mínimo de 100 megohmios con una capacitancia equivalente de entrada de 47 picofaradios. Qué bueno que ya muchos amplificadores de instrumentación comerciales exceden estos valores. Bien, a ver, permítanme un segundo. Ok. Bien, chicos, vamos a abordar ahora el tema de la electrooculografía. Es decir, la obtención de las señales musculares y también oculares para propósitos de estudio e incluso de control de algún otro sistema. Es un método de registro de los movimientos oculares basado en el registro de la diferencia de potencial existente entre la córnea y la retina. Vean ustedes, aquí tenemos una persona con electrodos colocados de esta forma. Hay diferentes puntos de colocación de los electrodos, pero como los vamos a ver enseguida, pero el fin es poder monitorear el funcionamiento ocular, ¿verdad? Para ciertos estudios y en muchas ocasiones para una persona sana poder controlar algo.
Por ejemplo, una de las prácticas que se suele hacer en esta asignatura es armar un carrito y controlarlo con las señales electrooculográficas, de modo que el carrito pueda avanzar, girar a la izquierda, a la derecha, en reversa, etc. La disposición de los electrodos en general es de esta forma, siendo este el electrodo de referencia, los electrodos D y E, este y este, sería para la derivación horizontal, los electrodos B y C serían los electrodos para la derivación vertical. Existe un potencial de alrededor de 0.4 a 5 milivoltios entre la córnea y la membrana de Bruch. Esta es la parte posterior del ojo. El origen de esta diferencia se encuentra en el epitelio pigmentario de la retina. Permite considerar la presencia de un dipolo, como si fuera un pequeño imán, una pequeña batería que puede girar según gira el ojo, ¿verdad? El cual puede ser representado por un vector que coincide con el eje anteroposterior del globo ocular, donde la córnea corresponde al extremo positivo y la retina al extremo negativo. De esta forma, miren, este es, digamos, el ojo izquierdo, este es el ojo derecho, y vean, tenemos este dipolo, de modo que aquí tenemos la parte positiva y aquí la parte negativa en los dos ojos. Y si nosotros estamos monitoreando con un electromiógrafo, en este caso ya específicamente un electrooculógrafo, los potenciales, vean, están los electrodos adyacentes en el plano horizontal a los ojos. Podríamos ver que si los ojos giran 30 grados aproximadamente a la derecha, la señal que obtendríamos, bueno, que vamos a obtener después de hacer un procesamiento, sería esta. Es decir, aquí la señal la tendríamos, digamos, así, que sube y que luego puede bajar. Y procesando esta señal ya obtendríamos este trazo color negro. De la misma forma, si los ojos se mueven 15 grados a la izquierda, por ejemplo, veríamos el trazo de esta forma, ya después de hacer algo de procesamiento de la señal. Entonces vean ustedes, girando los ojos, moviéndolos de izquierda a derecha, podemos tomar la señal, procesarla e inferir los grados de giro de los ojos. Como por ejemplo aquí. Aquí podemos obtener la señal electrooculográfica, hacer un calibrado para que el sistema sepa o tenga un índice de las flexiones. Se hace el procesado de la señal, se puede sacar la derivada, se le aplica lo que ustedes gusten y manden. En este caso, por ejemplo, puede ser la derivada. Y vean, aquí es la señal inicial después de sacar la derivada y se limpia la señal y se pueden obtener los valores máximos e inferir el ángulo de flexión de los ojos, ya sea izquierda o derecha. ¿De acuerdo? Vean, aquí sería derecho, izquierdo, etc. Y con esto ya el sistema puede hacer una acción, ¿verdad?
Bien, este es el final de la presentación. Espero que haya sido claro. Ha sido ya corta esta sesión. Ya nos quedaba poquito para abarcar. Pero bueno, les agradezco su atención. Muchas gracias.